Hola, yo soy Montserrat Velázquez Sandoval y soy integrante de View2Me y a continuación les hablaré acerca del dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional subjetiva desagradable que pueden experimentar todos aquellos seres vivos que disponen de un sistema nervioso central. Es una experiencia asociada a una lesión tisular o expresada como si ésta existiera. Es un mecanismo de defensa. El cerebro determina la cantidad de dolor. Teorías del dolor. Teoría de la especialidad. Teoría del patrón espaciotemporal de impulsos. Teoría de la puerta de control. Hola, mi nombre es Giovanna Payán y soy integrante del grupo View2Me. Y yo les voy a hablar sobre el dolor agudo y el dolor crónico. Dolor agudo. Es el que persiste mientras que existe un daño o enfermedad y desaparece cuando se elimina la causa subyacente. El dolor agudo también es un mecanismo de defensa fisiológica. Alerta al cuerpo de que algo está pasando y que está en relación con el estímulo. Es decir, aparece una lesión y el dolor se presenta en función de esa gravedad de estímulo. Por otra parte, los opoides son los que llegan a calmar el dolor. Entre más opoides estén en el cuerpo, menos dolor sentiremos. El SHT generará que el dolor no se sienta o que vaya disminuyendo. Entre más SHT exista, menos dolor sentiremos. El glutamato, cuando incrementa, es el que va a generar la sensación de dolor. Entre más glutamato haya, más dolor vamos a sentir. Dolor crónico. Es el que persiste o se repite en un periodo de 3 meses. Es contrario al agudo, ya que pierde su función de protección. Lo que ocasiona el dolor crónico es el principal síntoma del dolor persistente, que dura desde semanas hasta años. Las personas pueden sentir dolor en diferentes áreas, como es la articulación, la boca y el rostro, el cuello, la espalda y los huesos. Esto es todo de mi parte, muchas gracias. Hola, yo soy Rosa Oyuga y soy integrante de View2Me. En este tiempo les voy a hablar acerca del tema del lenguaje. Bueno, el cerebro tiene gran participación en este tema. Eh, el lóbulo temporal es el que se encarga de la interpretación del lenguaje. Como sabemos, el lóbulo temporal está conformado por el hemisferio izquierdo y por el hemisferio derecho. Bueno, las funciones de estos, el hemisferio izquierdo se encarga de poder decodificar el lenguaje, ordenar y expresarlo. El hemisferio derecho se encarga de la parte emocional, de cómo tenemos el tono de decir las cosas del propio lenguaje. Y ahora les vamos a hablar acerca de las áreas del lenguaje que se dividen en el área de Broca y en el área de Wernicke. El área de Wernicke lo va a explicar mi compañera Alejandra más adelante. Bueno, el área de Broca es la encargada de poder producir el lenguaje y se encuentra en el hemisferio izquierdo, más concretamente en la parte inferior del lóbulo frontal. El área de Broca también tiene relación con las ejecuciones motoras. ¿Cuáles son estas? Pues para producir un sonido tienes que usar el estómago, el esófago, los pulmones, las cuerdas vocales, la boca, los labios y hasta la lengua. Esta es la importancia del área motoria del área de Broca. En 1861, el neurocirujano Paul de Broca, por eso el nombre de esta área, descubrió que algunas personas que tenían dificultades en el habla presentaban una lesión en las áreas 44 y 45 de Brodmann. Hoy en día sabemos que esta área forma parte de un sistema de neuronas encargadas de ordenar los fonemas. En resumen, las principales funciones del área de Broca son producir sonidos lógicos y comprensibles, procesar el lenguaje y poder controlar las neuronas encargadas del movimiento. El lóbulo de Wernicke se ubica a la altura del lóbulo temporal. Tiene dos hemisferios, el izquierdo y el derecho.
El hemisferio izquierdo se encarga de decodificar la estructura del lenguaje, como el orden de las palabras, también se encarga de interpretar sonidos. El hemisferio derecho se encarga de lo emocional, su función es expresar emociones al decir o escuchar palabras. Ya que el lóbulo de Wernicke cumple con su función, envía la información al lóbulo temporal al área de Broca. Si el lóbulo de Wernicke sufre alguna lesión, el lenguaje se ve lesionado. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brian del Moral, integrante del canal View2Me para la materia de bases biológicas en la licenciatura de psicología. Hoy vamos a hablar de la higiene del sueño. Yo voy a hablar sobre algunos consejos para las personas que tienen problema a la hora de conciliar el sueño. Debemos tomar en cuenta que pues el descansar bien, el dormir bien, tiene que formar parte de nuestro día a día sin falta y no simplemente de cantidad, o sea, hablando de horas de las que vas a dormir, sino también de calidad, ya que esto puede influir en tu bienestar e incluso en el cómo te ves. Primeramente, pues vamos a ver el primer consejo, que es cuida el entorno, porque es necesario crear un entorno adecuado para poder descansar y para no interrumpir el sueño durante la noche, porque pues las condiciones ambientales van a afectar en gran medida el momento de descanso y la capacidad para quedarse dormido. La 2 habla de seguir un ritual para dormir. Si bien tienes dificultades para dormir, puedes probar con tener un ritual antes de acostarte. Por ejemplo, tómate un baño caliente con algo de música para relajarte y después tómate una infusión una infusión de té para antes de irte a la cama. También es importante que estés relajado al momento de acostarte. Si acabas de hacer una actividad excitante, es conveniente encontrar ese estado idóneo de relajación antes de dormir. La 3, cuida tu dieta. La alimentación puede influir en nuestro sueño, ya que tanto el que como el cuando comemos puede afectar a nuestro bienestar general y puede ser un problema a la hora de ir a la cama. Una dieta equilibrada siempre será beneficiosa para nuestro organismo, pero además también es importante mantener un horario en cuanto a las comidas. La cena no debe ser pesada, pero tampoco se debe ir a dormir con hambre porque puede provocar que nos despertemos durante la noche en busca de alimento. La 4. No tomes estimulantes después de media tarde. El consumo de café está muy extendido en nuestra cultura, pero la cafeína estimula el cerebro e interfiere con el sueño. Consumirlo por la mañana puede ser una buena opción, pero el café, el té o la Coca-Cola no deberían consumirse después de media tarde, especialmente si eres sensible a sus efectos. Es importante que, a pesar de estas indicaciones, hay personas que pueden consumir productos como el café incluso justo antes de ir a la cama. Por desgracia, la mayoría de nosotros puede no tener tanta suerte. Por si acaso, mejor prescindir de los estimulantes si vemos que no conciliamos el sueño de todo bien. La 5. Practica ejercicio físico. Hacer ejercicio físico de manera regular ayuda a las personas a dormir mejor. Sus efectos beneficiosos, sin embargo, dependen de la hora del día en que se efectúa el ejercicio y el estado físico general del individuo. Algunos expertos advierten que el ejercicio realizado por la mañana no afecta el sueño nocturno e incluso ayuda a dormir mejor. Pero si se lleva a cabo muy cerca de la hora de dormir, la intensidad de ejercicio es elevada, es probable que provoque alteraciones del sueño. La 6. No abuses de la siesta. Son muchos los estudios que parecen indicar que echarse una siesta después de comer aporta muchos beneficios para la salud de la mente. Por tanto, dormir la siesta va a tener un efecto beneficioso en tu bienestar y puede aumentar tu estado de alerta, concentración, productividad y va mejorando tu memoria y capacidad de aprendizaje. Pero para evitar que la siesta afecte los patrones de sueño durante la noche y para evitar complicaciones a la hora de conciliar el sueño nocturno, es preferible no hacer una siesta demasiado tarde en el día. Lo ideal es una siesta corta de unos 20 o 30 minutos como máximo. Si tienes problemas del sueño por la noche, tal vez debas evitar una siesta durante un tiempo. La 7. Intenta no consumir alcohol antes de dormir. No bebas alcohol antes de dormir porque si bien favorecerá que te duermas más rápido debido a su efecto depresivo, alterará las fases del sueño posteriores y provocará que te despiertes durante la noche, impidiéndote el descanso necesario y mermando la calidad del sueño. 8. Despeja la cabeza. El estrés, las preocupaciones o el enfado por algo que haya ocurrido durante el día pueden interrumpir tu sueño. Si te ocurre esto, tómate un tiempo lejos de la cama para la autorreflexión, pues esto te puede ayudar a averiguar qué es lo que ocurre y qué es lo que tienes que hacer para solucionarlo.
Si no puedes dejar de preocuparte y sientes que has perdido el control, necesitas aprender a manejar tus pensamientos. Por ejemplo, debes saber que es posible evaluar tus emociones sin comprobar lo realistas que son tus pensamientos. Eso es todo por mi parte. Este fue Higiene del Sueño por Brian del Moral. Gracias. Hola, yo soy Joana Vara y hoy les voy a hablar un poco acerca de las bases cognitivas de la pérdida del sueño. Principalmente hablemos de la atención sostenida intencional. En esta se vuelve variable e inestable y incrementan más que nada aquí los errores de admisión. Aquí se dispersa mucho la atención, no se tienen todos los sentidos ya que pues el cerebro está muy cansado. Ahora, el otro es el tiempo cognitivo. En el tiempo cognitivo nos cuesta trabajo recordar las cosas, comprenderlas, evocar, ya que el cerebro aquí también pues está más cansado, principalmente en estas funciones cognitivas de la pérdida de sueño es más que nada porque no dormimos bien y el cerebro se cansa. También comenzamos a perder el tiempo de reacción que se prolonga, es decir, que es cuando tenemos unos impulsos y algunas reacciones lentas. Otra de las cosas que también nos pueden suceder cuando no descansamos es la memoria a corto plazo, y también nuestro trabajo comienza a disminuir. Es más difícil que recordemos algo que aprendimos durante las etapas de ausencia del sueño. Es decir, que cuando, por ejemplo, no dormimos y estamos en una clase, probablemente nosotros no estemos poniendo toda la atención completa y pues en sí no estábamos aprendiendo nada. No recordemos nada de lo que supuestamente tuvimos en la clase. También comienza a afectarse la admisión de tareas cognitivas del aprendizaje, es decir, que no rendimos el 100% o nos costará trabajo aprender las cosas. También una de las cosas que hacemos es tomar las decisiones más arriesgadas porque no tenemos todos los sentidos al 100%, ya que nuestro cerebro está cansado y no tenemos el sentido al 100% y no se puede pensar de una manera congruente. También lo que nos puede pasar es que nuestro desempeño al hacer las tareas puede bajar, es decir, que pues ya no tendremos el mismo desempeño al inicio, es decir, que por ejemplo nosotros nos levantamos a las 8 de la mañana a tomar nuestra clase y conforme va la clase y así uno comienza a darle sueño y puede que hasta se quede dormido. También puede disminuir la flexibilidad cognitiva, es decir, que podemos modificar la forma de actuar, es decir, que si yo abría alguna lata de mermelada, probablemente no la pueda abrir porque la estoy abriendo mal y de una forma diferente. Y por último, también podemos sentir mucha fatiga excesiva, que presencia de microsueños y cosas involuntarias. Bueno, esto ha sido todo por mi parte acerca de las principales funciones cognitivas de la pérdida del sueño y gracias por toda su atención. La encefalopatía de Wernicke está asociada con alteraciones en el sistema nervioso central, específicamente en la parte de tálamo, en los cuerpos mamilares y en las regiones periventriculares. Lo que se asocia para que se pueda desarrollar esta encefalopatía es el alcoholismo. También se asocia la deficiencia de la vitamina B1. Esta encefalopatía tiene un problema particular en el trastorno de la memoria, lo que provoca que no se puedan recuperar todos los recuerdos tal cual como son. Y como es tanta la presión que genera no recordar las cosas, se comienza a llenar este hueco con lo que se está observando, y por eso llega a perder sentido lo que se quiere comunicar. Por eso las personas con esta encefalopatía pareciera que inventan historias a la hora de conversar, pero lo que pasa es que tratan de cubrir espacios de memoria que tienen ante distintos recuerdos. En la encefalopatía de Wernicke todavía se puede recuperar la memoria. Con ciertos elementos y ayuda se pueden recordar ciertos episodios pasados. Para que la situación se pueda minimizar, el tratamiento de esta encefalopatía es básicamente dejar el alcohol y consumir alimentos que sean ricos en vitaminas. Hola, mi nombre es Carla M. Gatón Piña. Para mi clase de Bases Biológicas de la Conducta les hablaré sobre la encefalopatía o síndrome de Korsakoff. Para empezar, analizaremos los 3 primeros puntos y su relación con esta misma, la cual sería que las causas son el alcoholismo asociado con una deficiencia de vitamina B1 que puede progresar a un trastorno de memoria conocido como la encefalopatía de Korsakoff. Esta se da cuando se pierden fragmentos de memoria.
El siguiente tema sería la psicosis de Korsakoff, analizada desde el punto de vista de doctores, psicólogos, psiquiatras y psicoanalistas, que aportan con la siguiente información. La psicosis de Korsakoff es una de las causas más frecuentes de amnesia. Se caracteriza por la confusión mental, el deterioro de la memoria reciente y la confabulación. Y la mayor causa es el déficit de vitamina B1. Se diferencia de los trastornos cognitivos porque no se da una disminución generalizada del funcionamiento intelectual, y también porque la memoria reciente se ve afectada desproporcionadamente respecto a otras funciones cognitivas. El síndrome o psicosis de Korsakoff es una enfermedad neuropsiquiatra cuyo rasgo característico es que se provoca en el paciente una pérdida grave de memoria episódica o de experiencias vividas. Esta patología se puede presentar precedida o no de la encefalopatía de Wernicke, por lo que es un síndrome que generalmente está infradiagnosticado. Como siguiente tenemos el ejemplo de un caso sobre un paciente masculino de 53 años, bebedor y fumador, que dice así. Se presenta el caso de un paciente masculino de 53 años de edad, fumador de un paquete al día, que durante 35 años ha sido un bebedor de riesgo y con antecedentes de hipertensión arterial, entre muchas otras enfermedades, por lo que se le diagnosticó como psicosis de Korsakoff debido a que él poseía una deficiencia de timina o vitamina B1. Como siguiente tenemos la presentación de las bibliografías de donde se sacaron los artículos científicos y revistas de la misma índole. Esto fue todo por mi parte, me despido y muchas gracias por su atención.